Saludos, mi nombre es Jenny Batista, yo soy estudiante de Psicología Industrial y en esta materia vamos a estar desarrollando diversos temas. A propósito de la filosofía, vamos a estar desarrollando algunas características principales de lo que fue la Edad Moderna y la Edad Contemporánea en la filosofía. Vamos también a estar describiendo los movimientos filosóficos con algunos cuantos criterios, lo que es el racionalismo, el empirismo, el idealismo, el existencialismo, el positivismo, entre otros. También vamos a hacer una pauta de lo que es la sociedad laica, vamos a estar definiéndola para que ustedes puedan entender directamente un poquito más allá de lo que es el concepto de esta frase. Entonces, ya como modo introductorio, vamos a empezar con lo que tiene que ver la Edad Moderna. Vamos a estar desarrollando sus características. Vamos a estar hablando que ese fue un cambio filosófico muy importante que se caracterizó por ser un periodo de grandes cambios en el terreno social, científico, literario, artístico, entre otros. También aquí empezaron a darse lo que tiene que ver con los auges de la monarquía y teníamos pendiente que en esa época había muchos problemas sociales y la natividad y la inestabilidad política se estaba dando durante un régimen feudal. Estos fueron los incipientes para que la clase social se unieran y apoyaran más a la monarquía para poder organizar el desastre. El absolutismo se basaba en concentrar todos los poderes de la figura del rey encargado de gobernar la nación, a diferencia de la Edad Media, donde el poder de la nobleza era quien decidía. Esta época también fue llamada la época de los descubrimientos. Aquí fue donde empezó el descubrimiento de América, algunos países asiáticos como India, Japón y China, y algunas que otras costas africanas. Aquí también se desarrolló el comercio. Aquí empezó América a exportar los tomates, el maíz, la plata, el oro, el azúcar, el café y también algunos productos muy de lujo como lo que era la seda. Podríamos decir que en ese entonces ya no se trataba de una economía basada en la ganadería y la agricultura, como en algunos siglos anteriores. Aquí aumentó la esclavitud, aumentó la población, porque ya empezaron los esclavos procedentes de África a llegar a América y entonces ya empezaron a tener en América raza negra directamente. Y las siembras de cultivos eran más duras, más construcciones de obra y más trabajos en la minería. También había mucha burguesía porque estaban formadas por generales, banqueros, comerciantes, notarios, entre otros. En ciertos países, en ese entonces, se mostraban interés por el poder para gobernar, pero no era hasta finales de la Edad Moderna cuando se empieza a producir la famosa Revolución Burguesa, que también la conocemos como Revolución Francesa. Eso fue casi el fin de esa etapa. Aquí también empezamos con los movimientos, como es el Renacimiento, que se da la vuelta clásica entre Grecia y Roma, y siendo Leonardo da Vinci y Miguel Ángel los máximos exponentes. Aquí también dimos a conocer el movimiento de la Ilustración, que fue un movimiento político, científico y cultural en el siglo XVIII. También lo llamaban el siglo de las luces, que venían a manifestar lo que es la libertad, el uso de la razón y el conocimiento científico. Ya esto empezaba a desarrollarse más en Inglaterra y en Francia. En ese mismo orden vamos a estar desglosando un poco de la edad contemporánea, que había muchísima diversidad de corrientes, algunas puestas en cuestión de algunos fundamentos filosóficos de la modernidad, y aquí ha aparecido una gran diversidad de corrientes que se diferencian y se oponen entre ellos. Aquí empezó la crisis de la razón. En la filosofía moderna, que se había caracterizado por la idea de los ilustrados, de que la razón era el nuevo Dios de los hombres. Sin embargo, la filosofía contemporánea se caracteriza bien por la idea de que cada vez se consolidaba más que la razón ya no es soberana, porque no podemos resolver las grandes inquietudes del alma humana. Hubo un rechazo trascendental y espiritual
algunas que otras características filosóficas en su contenido. Era el rechazo de lo espiritual, ya que había marcado la filosofía moderna desde que Kant empezó a tener énfasis en esta, hasta que vino una nueva dimensión mística y religiosa, por lo cual algunos autores perdían el interés y relegaban a Dios como un segundo plano. También había una profesionalización en la filosofía, que ese es el único punto de continuidad que los filosóficos, a un ritmo mucho más acelerado y académico, fue en esta era. También se destacó mucho el marxismo, el vitalismo, el quietismo, el positivismo, la filosofía analítica, que es otra de las corrientes filosóficas del periodo contemporáneo y que se basaba en el lenguaje por medio de la lógica formal. Empezó la industrialización y la modernización económica. Ya esto era un reto más bien para los hombres socialistas. Empezaron el conocimiento como comprensión, la dialéctica también como un método esencial para la construcción del saber. Aquí vamos a estar hablando en el siguiente punto acerca de los movimientos que se presentaron en la filosofía, y vamos a tener a su respectivo filósofo. Tenemos el racionalismo, por ejemplo, que fue René Descartes, quien decía que la tesis de todo nuestro conocimiento acerca de la realidad poseen no solo de los sentidos, sino también de la razón. También decía que el conocimiento puede ser construido deductivamente a partir de algunos principios. También el empirismo, por Thomas Hobbes y John Locke, el método inductivo como estrategia de investigación, la capacidad de obtener conocimiento por parte del ser humano es muy ilimitada. También teníamos el idealismo trascendental de Immanuel Kant, quien ofrece la primera característica como un contexto de reputación. También tenemos el existencialismo por Søren Kierkegaard, que hace énfasis en la libertad de elección, define la vida, las elecciones son inevitables, la moral también forma parte de la libertad, la angustia también nos llena, y el vértigo. El positivismo, según Augusto Comte, que él describía que algunos problemas del conocimiento científico es que a través de la ciencia se puede determinar quiénes son los elementos que intervienen en el mismo. Las sanciones ya no forman parte del conocimiento, y quiso modificar la sociedad a su tiempo. También vamos a definir, como habíamos dicho al principio, lo que tiene que ver con la sociedad laica. Desde hace mucho tiempo se popularizó mundialmente la noción de lo laico. O sea, se supone que la vida, las relaciones interpersonales, la actitud que se ofrecen las cosas, la comida, las diversiones, todo light, todo tiene que ser ligero. Dicho de otro modo, se podría decir que esto es olvidarse del sentido crítico. El auge del neoliberalismo, la caída del bloque soviético, la supuesta muerte de las ideologías, el discurso unibipolar, son factores que se coligan para dar resultado esta palabra. La cultura laica significa un individualismo, algo que tiene que ver con una sola persona, contigo mismo, muy fuerte, en la búsqueda inmediata de la satisfacción, del desprecio, o sea, despreocuparte totalmente de lo otro, de hacer énfasis en lo que es lo superficial, la vanidad, la falta de compromiso, juzgar al otro por cómo va vestido, todo aquello marca un culto por lo que tiene que ver la apariencia del ser humano. Quiere decir y hace énfasis en que quizás lo otro no cuenta, quizás lo que esa persona piensa, lo que esa persona siente, lo que esa persona te puede enseñar. Entonces había una dificultad de poder establecer quiénes eran las personas más aceptadas, porque lo cierto es que sumando algunos aspectos ya podríamos determinar algunos mecanismos como son los medios de comunicación masivos que hacen
constitución a lo que es el consumidor pasivo que no discute. O sea, yo opto por hacer silencio y acepto lo que tú dices, tenga yo la razón o no. O sea, yo no puedo contradecirte. Estas tendencias planetarias se presentan con fuerza arrolladora y parecen no cumplir otras alternativas. Básicamente, esto quiere decir que esto es lo que yo tengo y esto es lo que yo tengo que escoger. Pero el reto de ir más allá de todo esto es intentar desafiarlo, es discutirlo, es criticarlo. Hay que ser irreverente con el poder, con lo constituido. Cada cosa es o no es. Hasta aquí mi descripción del trabajo final. Yo espero que les haya gustado y que hayan aprendido. Básicamente son cosas que van ayudándonos a ser cada día mejores estudiantes. Gracias.